Yo lo conecto ya. Yo lo conecto, está grabando. Supone que van a estudiar un amigo, toda la lista, voy a ir llamando para ver si han leído probado. Aparte de celulares, soy un celular, y yo soy dirección a la clase. ¿Acuerdo? Ustedes son la persona, por mañana de falta, la limita para sus compañeros. Las compañeras acá están bien sentados ahí, tienen una relación, sentados en el suelo. O sea, parece que no sé qué está pasando. Y las cosas vamos a ver entonces la histología del sistema urinario. Acá tienen ustedes un resumen. ¿Qué cosa comprende el aparato urinario? Los riñones, los órganos centrales, los conductos excretores y la región urinaria, que es el órgano reservorio de la orina. Y los conductos excretorios son las calles mayores, menores, los uréteres y la uretra. Vamos a ver que hay diferencias entre uretra masculina y uretra femenina. La función del riñón, la siguiente. La orina. Prácticamente los riñones se encargan de la filtración de los líquidos que consumimos, los alimentos, los líquidos que tomamos a diario. Entonces la orina es la principal fuente de trabajo de los riñones y tiene que ser expulsado y conservado como un reservorio en la vejiga, pasando a través de los conductos llamados uréteres. Así. Luego tenemos que, además de todo este proceso de cambio, también produce hormonas. Las hormonas que producen los riñones son la eritropoyetina, que tiene que ver con la hematopoiesis, es decir, con la formación de la serie roja de los linfocitos o de la serie blanca de los leucocitos. Y también, por supuesto, la renina, otra hormona importante que controla la adicción, que controla las ganas de adiccionar cuando ya la vejiga urinaria se encuentra llena. La siguiente doctora. Tenemos luego anatómicamente cuáles son las partes del riñón. Ustedes conocen la anatomía. Tienen ustedes acá una cápsula tejido fibroso, la parte cortical y la parte medular. Entonces tiene una cápsula, una corteza y una médula. En la siguiente damos. Acá tenemos un corte de riñón rodeado con hematocina eosina. Esta es la parte cortical, esta es la parte medular. Y esta es la región de donde se va a organizar una estructura importante que es la perirenal. Y de esta perirenal va a salir justamente los uréteres. Esos uréteres van a llevar toda la filtración de la orina hacia la vejiga urinaria. La siguiente. Acá tenemos nuevamente un corte de riñón, este es de la cápsula, este es la corteza y este de acá es la médula. Este es el ilio. Anatómicamente por ahí va a ingresar la arteria y la vena renal, entra la arteria hacia la vena. Y también, por supuesto, algunas terminaciones nerviosas importantes para el funcionamiento renal. La siguiente. ¿Cuáles son los componentes de una pirámide renal? 10 a 18 pirámides presenta el riñón. Está formado justamente por las nefronas. Las nefronas o nefrones tienen justamente una serie de conductos llamados túbulos o conductos contorneados. Empieza en la región del glomérulo y luego sigue por una serie de conductidos que son la asa de Hegel, el túbulo proximal, distal y desemboca a veces en el túbulo conductor. Bien, además hay una papila que se localiza en el ápice de cada una de las pirámides. Dale un poquito más. Acá tenemos una pirámide, entonces acá están las nefronas. La nefrona entonces tiene
Afuera, por favor. La voltereta es a las 2 de la tarde. Son 2:15. Entonces, en el caso de la nefrona, se encuentra en la pirámide, tiene su glomérulo, una cubierta de pacacho de goma, luego una serie de túbulos rodeados proximales, asa de Henle, distales y túbulos colectores. Esto desemboca donde en la papila. ¿Cuántos tipos entonces de nefronas hay? Hay 2 tipos de nefronas. En función de la localización del conducto renal. Pueden ser corticales, que están en la corteza, en este caso, por ejemplo, corticales, y luego yuxtamedulares. El prefijo yuxta significa encima de, o sea, esta es la parte medular. Entonces aquí también encontramos otras nefronas a nivel de la posición yuxtamedular, o sea, por encima de la medular, no en la medular propiamente dicha, sino por encima. 2 tipos de nefronas. Tienen la misma constitución, solamente por la ubicación, corteza, yuxtamedular. Y la siguiente. ¿Cuáles son los componentes de la nefrona? Glomérulo. Ahí se va a iniciar la filtración de la sangre. Ahí llega la sangre. Luego los sistemas tubulares, donde se va a controlar la concentración y la composición química de la sangre. Bien, por lo tanto tenemos acá el glomérulo, en su caso de goma, tubo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal y termina en el túbulo colector según el esquema que ya están, que tienen ustedes en su separado. Ahora, la función de la nefrona. En el caso de Bowman, recoge el filtrado glomerular. Luego el túbulo contorneado proximal y su túbulo recto. Ahí va a haber una absorción de proteínas, aminoácidos y glucosa, básicamente. Y luego el asa de Henle, ahí va a haber una generación de la gradiente de hipertonicidad. Cuando hablamos de orina, hay orina hipertónica, isotónica, hipotónica. Entonces, en este caso es hipertónica entre los tubos colectores y del intersticio. El tubo recto distal y el tubo contorneado distales. Ahí va a haber un equilibrio, una homeostasis o equilibrio de ácido básico y de agua. Hay absorción de agua, iones sodio, iones bicarbonato. Y luego los tubos colectores y conductos colectores que van a reabsorber justamente el agua bajo la influencia de la hormona HAD, o sea, la hormona antidiurética, que se produce arriba a nivel de la hipófisis. ¿Cuáles son las características entonces del glomérulo renal? Acá tenemos la muestra del glomérulo renal. Es un ovillo de capilares. Luego tenemos 2 epitelios. Un epitelio visceral, esa parte de acá, que está justamente el epitelio periférico, que está rodeando todo el glomérulo, y uno visceral, que son los podocitos, que son estos de acá, los podocitos. Entre ambos hay un espacio, el espacio urinario. El espacio urinario, lo que también se llama espacio de Hoffman. Luego, el polo vascular es el polo urinario y el polo vascular. Vascular porque por ahí están los vasos ascendentes y descendentes, y este es el polo urinario donde encontramos justamente el tubo contorneado próximo. Ese es el glomérulo. Luego tenemos, ¿qué son los podocitos? Los podocitos son células epiteliales. Es un podocito, tiene su parte nuclear, que representan prolongaciones citoplasmáticas, eso de acá, o procesos primarios y procesos secundarios que son los pedicelos. Procesos primarios y los procesos llamados secundarios son pedicelos. Ese es el podocito, con las células básicas del glomérulo. La siguiente. Luego tenemos dentro de las hendiduras de filtración. Como hemos dicho que a nivel del glomérulo se va a realizar la filtración de la sangre que viene ahí, separación
proteción, separación, desempeño, que son importantes para todo el sistema orgánico del cuerpo, y otros que son tóxicos, que tienen que ser eliminados. Entonces aquí hay son hendiduras de filtración. Estas hendiduras de filtración igualmente son espacios alargados que hay entre pericelos adyacentes, o sea, entre pericelo y pericelo hay espacios. O sea, no hay compactibilidad, no están compactados, no hay espacios. Y estos van a atravesar las hendiduras donde va a ser justamente reabsorbido glucosa, aminoácidos y agua principalmente. Entonces esos son los espacios, las hendiduras de filtración, ¿no?, que presentan justamente a nivel del glomérulo renal. La siguiente. Profesor, Dime. ¿puede retroceder la Por favor, retrocede. ¿Los pedicelos provienen también de los povocitos? ¿Perdón? ¿O los pedicelos provienen de los povocitos? Claro, de los povocitos, claro. O sea, su prolongación. Sus prolongaciones son los pericelos, claro. Ay, ok. Gracias. Así. ¿Qué características presentan los capilares glomerulares? Hemos dicho que es un ovillo de vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué representan? Capilares fenestrados. ¿Qué son capilares fenestrados? Que se han visto en cardiovascular, capilares que tienen poros, no son compactos, que por ahí circula justamente la sangre, fenestrados. Son esos poros, pues, no es cerrados, son abiertos, va pasando por ahí la sangre. Ahora, dentro de todo este proceso hay lo que se llama el mesangio. ¿Qué cosa es el mesangio? Tejido intersticial, o sea, células mesangiales que hay entre los capilares glomerulares, o sea, entre capilar y capilar hay espacios, esos espacios se llaman intersticios, y esos intersticios hay justamente el mesangio, o células mesangiales. ¿Y cuál es la función del mesangio? Mantenimiento de la membrana basal glomerular, fagocitan macromoléculas, que tienen una función fagocitaria. Por otro lado, sirven también de regular el flujo sanguíneo, o sea, entra no con mucha fuerza, no con mucha velocidad, progresivamente regulan el flujo sanguíneo, receptores para la angiotensina, hemos dicho que son hormonas por riñón, y para el péptido natriurético auricular. Las aurículas en el corazón producen también un péptido que se conoce como natriurético auricular. Entonces aquí, esa producción en el corazón, las aurículas, también son controladas justamente por la angiotensina. La siguiente. Luego tenemos cuáles son las características más saltantes de los componentes del sistema glomerular. Este es un tubo contorneado proximal. Ustedes en las láminas van a ver una muestra de riñón. Y en esa muestra de riñón van a encontrar una serie de tubos, de conductos, de células. Entonces van a reconocer el tubo contorneado proximal. Ven ustedes acá la luz, que es irregular. 1, 2, 3, 4 núcleos esparcidos, no hay muchos núcleos. Entonces, si la luz es irregular, medio estrellada, no nos imaginamos una estrella, pero sí se ve pues, que no hay un borde regular, sino irregular, una forma estrellada, dice acá. Menor cantidad de núcleos, entre 6 a 8, pero acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. Bien. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son las funciones del tubo contorneado proximal? Reabsorber 100% de glucosa, 85-90% de bicarbonato, ácido úrico y albúmina, 40-60% de agua, sodio, potasio, calcio, magnesio y iodo. También secreta ácidos y bases orgánicas endógenos y exógenos. Endógenos que va a entrar en la circulación y exógenos que va a ser eliminados. Activa la vitamina D y también nuevamente la síntesis de eritropoyetina. Así. Asa de Henle. La asa de Henle tiene una parte descendente delgada, una parte ascendente gruesa. Entonces acá tenemos es un conducto en forma de U
más de U, delgada es la descendente, son las planas, de acá son las planas, zona medular, eso se encuentra en la zona medular, y luego las ascendentes son células cúbicas, en este caso gruesas, que se encuentran en la zona cortical y también en la medular. La otra solamente se encuentra en la zona medular. Entonces en la lámina ustedes van a reconocer. Acá tenemos el círculo, un epitelio plano. Ese es un segmento de Henle descendente sobre las planas. Pasamos a la otra, por favor. Y entonces acá tenemos, fíjense, cuáles son las planas, el epitelio plano, esta de acá. Ahí están. Y estas de acá son las gruesas. Inconfundible. No pueden confundir. Inconfundible. El diagnóstico de asa, Henle descendente y asa de Henle gruesa. ¿Ven? La característica plana y acá cúbico. Grueso. Esta es la parte descendente plana, el video plano. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la asa de Henle? Creación del gradiente osmótico medular por el mecanismo multiplicador de contracorriente. ¿Qué cosa es eso? Acá está la respuesta. El mecanismo multiplicador en contracorriente permite al riñón proporcionar todas las características importantes para que la nefrona pueda concentrar la orina. Eso es lo que significa el gradiente osmótico medular por el mecanismo multiplicador de contracorriente. Hacer que la nefrona trabaje regulando justamente la concentración de la orina. Eso va a ocurrir entonces en la rama descendente, donde se va a producir la reabsorción del 40% de agua filtrada. Ahora bien, a menudo se habla de osmolaridad. Aquí tenemos el concepto de osmolaridad, no sé que ustedes no han llevado fisiología. Entonces la osmolaridad es una prueba que mide la cantidad de partículas disueltas en un líquido. La osmolaridad refleja la concentración de sustancias. Nosotros preparamos una solución, por ejemplo. Ya le agregamos cloruro de sodio, o sea, sal, quitamos, es una solución. No hemos empezado en agua, no hemos empezado tampoco en cloruro de sodio, la sal, no vamos a seguir una concentración al 20%, pero simplemente es una solución de cloruro de sodio con agua. Aplicamos el osmómetro, que es el aparato para medir la osmolaridad, y nos va a marcar justamente una medida. ¿A cuánto equivale esa concentración elevada de cloruro de sodio con agua? Y eso es la osmolaridad. Entonces la osmolaridad es una prueba, ¿no?, que mide la cantidad de partículas disueltas en un líquido, sin necesidad de ver la concentración. La siguiente. Ahora, el tubo contoneado distal. El tubo contoneado distal, que ven ustedes, ¿cuál es este de acá? Aproximado distal. Aproximado. ¿No ven ustedes? Inconfundible, ¿ven? La luz es estrecha. Este de acá, también, ¿cierto? Este de acá, proximal. Y este de acá, fíjense ustedes, hay 4 núcleos. Ah. Más de, contamos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tiene un nivel de centro, como si tiene el proximal, menos acidófilo, mayor diámetro luminal, o sea, mayor luz, porque no es estrellar, sino mayor luz, mayor cantidad de núcleos. Entonces, inconfundible, usted no puede equivocarse en aplicar como chiquitos, pero nada más. Son descendentes, son ascendentes, y ahora el tubo contoneado distal, completamente diferente. Así es. Ahora, las funciones del tubo contoneado proximal. Reabsorber el depresa toma 3 al 5% de sodio, agua, calcio, bicarbonato, fósforo y magnesio. Filtrado. En la porción final se produce pues, parte de la regulación final de la excreción de iones de potasio y de la acidificación de la orina por secreción de iones de hidrógeno. Esto está regulado por una hormona. Esta hormona se llama aldosterona. Significa que cuando hay una infección urinaria, la micción
aumenta, o sea, una polariuria, o sea, aumenta la frecuencia de transmisión. Entonces, cada 15 o cada 20 minutos funciona. Y pierde qué cosa de clorino, se pierde ion de sodio y de potasio, y eso hace que el cuerpo se desequilibre de esos iones que son importantes, y aparecen calambres, aparecen no hipertermias, sino sobre todo calambres, inestabilidad en la marcha, a veces mareo con la pérdida de clorhidratos. Igual ocurre también en los cuadros diarreicos. Hay diarreicos cuando hay 7 o 8 cámaras por la diarrea, en cólera, eso da lugar a que también se elimine iones de sodio, potasio, y se tiene que reponer. ¿Y cómo se repone? Tomando justamente líquidos que contengan muchos electrolitos, y que eso es importante para recuperar los iones perdidos en la orina, como también en el caso de las diarreas. Bien. Hay un síndrome de Fanconi. que presenta una disminución de los tubos contorneados distal. De repente ustedes se va a llevar a la revisión clínica, pueden encontrarse con estos casos. Este Fanconi es una disfunción de los tubos contorneados distales. ¿Quién puede pensar que una criatura que no aumenta de talla, a pesar que hay un buen soporte nutricional, hay un buen desarrollo intrauterinamente, hay una buena lactancia materna, pero no aumenta de talla? Entonces se trata de este síndrome de Fanconi. Aquí, trastorno de la reabsorción de glucosa. Al no reabsorberse la glucosa, queda la glucosa en todo el organismo, y si no está adecuadamente preparado el páncreas para secretar la insulina, entonces va a haber una hiperglicemia, es un aumento de la glucosa en sangre. Entonces, en este caso, no solamente hay reabsorción de glucosa, sino también aminoácidos, fosfato, bicarbonato. Hay una hipocalemia, calemia de potasio, hipocalemia, y también van a retrasar pues, el crecimiento del niño. Ven ustedes un niño que no alcanza, de acuerdo a la edad cronológica, no alcanza los niveles necesarios. Y no es por desnutrición, por eso tiene que siempre pensar, y cuando una criatura, un niño, la mamá o la familia lleva a un nutricionista, no es porque falta la dieta, falta algún elemento básico. Hay que pensar siempre que se puede tratarse de una enfermedad renal. Y en este caso, efectivamente, no hay reabsorción de glucosa, aminoácidos, fosfato, bicarbonato. Y si no hay reabsorción, entonces no hay una mitogénesis, o sea, no hay una purificación para que pueda aumentar detalles de acuerdo a la edad cronológica que tenga el niño o no. La siguiente. Los túbulos colectores pueden ser corticales y la mayoría son medulares, o sea, se pueden encontrar en la médula, y acá tenemos la imagen. Inconfundible, ustedes no pueden equivocarse jamás el diagnóstico de los túbulos colectores. Túbulo colector. El tubo colector son células cúbicas que se transforman en unas cilíndricas, el citoplasma pálido, como ven ustedes acá, medio blanquecino, pálido, y las células, los límites celulares son binítidos. Célula, acá otra célula, o sea, no hay lo que se conoce como sincicio, donde no existen los límites entre célula y célula. Acá sí claramente. Eso lo pueden ver simplemente a un nodo mayor, túbulos colectores. Así. Función del tubo colector en ausencia de la NADH, o sea, de la hormona antidiurética, son impermeables al agua, el filtrado hipotónico no cambia. En presencia, esa es en ausencia, perdón. Ahora, en presencia de ADH se vuelven permeables al agua, así filtrado, entonces isotónico, iso igual, tono, no hay ni mayor ni menor concentración, pierde agua y se produce una orina hipertónica. La siguiente. El aparato glucosa participa en el mantenimiento
de la presión arterial. Muchas personas, incluyendo ustedes jóvenes, pueden presentar una hipertensión arterial. Hay un componente importante que es importante, que es el genético. Eso no significa que abuelo, abuela, padre, madre, hipertensos, también hijo, hija, hipertensos, así. En las enfermedades hereditarias hay el patrón genético que puede transmitirse de generación a generación. Pero falta el otro factor. Si asociamos justamente la parte genética de los genes, más el factor ambiental, en este caso, ¿cuál sería? La alimentación y subida de sal, por ejemplo. Muchas personas les gusta demasiado la sal. Eso tendría entonces, con los genes que están ahí presentes, igual una enfermedad, una hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión arterial es importante tener en cuenta. Entonces, este aparato extraglomerular participa en el mantenimiento de la presión arterial y prácticamente ocurre mediante varios componentes de este aparato. En primer lugar, las células juxtaglomerulares que producen renina, que controlan justamente todo este proceso que estamos hablando, células mesangiales extraglomerulares y una mácula densa, que es esta parte de acá, moradita, una mácula densa, que son células epiteliales altas, densamente agrupadas, con núcleos cerca de la luz, actúan como osmoreceptores, es decir, osmoreceptores significa que seccionan la osmolaridad de las sustancias que están pasando por el bien. Lo siguiente. Entonces acá tenemos el aparato extraglomerular, esta es la arteria deferente, las células mesangiales, glomerulares, estas son las. Ustedes van a ver en las láminas justamente la mácula, es un conjunto de células que están relacionadas con los tubos consolidadores distales, básicamente. La siguiente. Y luego tenemos acá las hormonas que regulan la relación tubular, que es la aldosterona, la angiotensina tipo 2, la HAD, hormona antidiurética, péptido natriurético auricular, como mencionado, y hormonas paratiroideas, producidas por la glándula paratiroides. Entonces, el lugar de acción a nivel de los túbulos. Efectos, ¿no? Aumenta, disminuye. Entonces, todas esas hormonas juegan un papel importante en el aumento, en la disminución, en la concentración de los iones que se pueden perder en la enfermedad renal, o la tiuria, o la glomerulonefritis. La siguiente. Características estructurales funcionales importantes del túbulo urinífero. El tubo renal, su epitelio, tubo renal proximal, su epitelio, tubo renal distal, su epitelio. Los epitelios son propios de cada una de estas estructuras diferentes unas a otras. Por ejemplo, el tubo renal, o sea, glomérulo, tiene un epitelio plano simple. En el otro caso, el proximal tiene el cúbico simple con borde de cepillo y el distal tiene células cúbicas simplemente, pero no tiene cepillo. Entonces hay algunas diferencias importantes. En lo que respecta a las funciones, ya hemos visto las funciones de cada uno de ellos. Y en resumen, tienen ustedes acá lo más importante de cada uno de esos túbulos contorneados, tanto proximales, distales y glomérulo de Mantilla, se llama así, o glomérulo terminativo. La siguiente. Igual también las de Henle, en la porción descendente, ascendente, y luego también las de Henle, la rama gruesa, ascendente. Tiene sus epitelios, uno tiene cúbico, otro tiene plano, cúbico. Y tiene acá las funciones que hemos hablado, también en resumen, todo lo que corresponde a cada una de estas estructuras. La siguiente. Otro, el aparato extraglomerular, más densa, células extraglomerulares, la célula gerente, los tubos conectores, igual sus epitelios. Los epitelios realmente son estables, no hay variación de epitelios, como en otros casos que vemos en otros programas. Igual también las funciones, y en resumen, lo más importante de cada uno de ellos. Así. Ahora, ¿cuáles son las vías urinarias secretoras? Hemos visto que esas vías urinarias
son estructuras especializadas en almacenar y conducir la orina al exterior. ¿Cuáles son? Varices mayor, menor, mayores, renal, ureter, vejiga. Y la vejiga no es la uretra. Aquí tenemos el aparato renal, los riñones, los uréteres, aquí tenemos la vejiga y acá está la uretra. ¿Hay diferencia entre la uretra masculina y femenina? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la uretra masculina y femenina? La masculina sirve como espermiducto y oviniducto, o sea, salida de espermatozoides y salida de la orina. En cambio, la uretra femenina es completamente independiente, solamente eliminación de orina. Porque la entrada de la orina es diferente a la manera femenina. En cambio, el varón, mismo uretra sirve para salida de espermatozoides de la eyaculación y salida de orina durante la micción. La siguiente, por favor. Características histológicas de las secretoras. Uretra. Tiene su túnica mucosa, como todo órgano, tiene su epitelio de transición, o si no también se le conoce como epitelio polimorfo, porque cambia de forma dependiendo si la vejiga está llena o está vacía. Si está llena, entonces la vejiga del epitelio se distiende. Y una vez que se evacúa, realmente puede ser su posición normal. Eso es un epitelio de transición o polimorfo. Luego tenemos 3 a 5 capas celulares, tiene este epitelio, tiene su membrana basal, como todo epitelio, y tiene su lámina propia. Tiene una túnica muscular importante de 2/3 proximales, lice, o sea, longitudinal interna, circular externa. Es muy diferente a lo que se encuentra en el tracto intestinal. Sigue, circular interna, circular externa, acá es lice, longitudinal interna, circular externa, la capa muscular de la vejiga urinaria. También hay una capa intermedia y la venticia que está recubriendo el órgano en la parte externa. La siguiente. Acá tenemos el corte de uretra, otra vía urinaria importante, uretra. Tiene su epitelio, también polimorfo, tiene también su porción lámina propia, como todo epitelio, tiene una capa muscular, también tiene longitudinal interna, circular externa, o sea, lice, igual que en el caso de la vejiga. Pero aquí hay un detalle importante. El epitelio de la vejiga urinaria es derivado del endodermo. El epitelio del uréter no es derivado del endodermo, sino es derivado del mesodermo. ¿Por qué? Porque todas las estructuras del riñón y las estructuras son derivadas del mesodermo, excepto, por supuesto, la vejiga, los riñones. Pero el uréter es el epitelio netamente mesodermo. La siguiente. La vejiga urinaria, entonces, el urotelio tiene 6-8 capas, la propia capa superficial es irregular, una capa profunda, se puede confundir laxo, acá es un núcleo denso, acá es regular, es laxo. Muscular tiene de capas, una capa interna, una capa intermedia y una parte externa, no longitudinal externa. La venticia, algunas partes son cerosas. ¿Cuál es la diferencia entre la venticia y serosa? Los órganos se encuentran fuera de la cavidad peritoneal, o sea, retroperitoneal, presentan solamente a venticia. Órganos que tienen que ver con la cavidad peritoneal presentan serosa. Entonces, en este caso, la venticia es propia de la vejiga urinaria, algunas partes con serosa, o sea, las vejigas en exceso no se encuentra dentro de la cavidad pélvica, pero sí en una parte que está relacionada. Entonces, esa parte que está relacionada es serosa. El resto es simplemente adventicia. Así. Acá tenemos el epitelio de la vejiga, de la capa muscular, y acá tenemos el urotelio, o sea, epitelio polimorfo. Vemos que cuando está vacía, tiene una forma que se va llenando, otra forma. Pues por de ahí viene el nombre de polimorfo o urotelio.
La uretra femenina tiene pues, su mucosa, tiene además zona de epitelio cilíndrico, tiene su lámina propia, tejido conectivo laxo, glándulas de Guitret. También tiene su muscular, circular longitudinal y circular externa, igual que las otras estructuras. Tiene su esfínter, llamado estriado, que es el esfínter uretral. Ese esfínter está inervado, por supuesto, para controlar la evacuación de la vejiga. Pero en algunos casos, ese esfínter va cediendo esa capa que tiene y produce lo que se conoce como incontinencia urinaria. O si no, también en términos normales, cuando hay demasiada risa, cuando hay demasiada focosidad, hay personas que no aguantan, ¿no? Que mencionan. Porque es muy frágil este filtro de la uretra femenina. La siguiente. Y la uretra masculina tiene pues tres porciones, ¿no? La uretra prostática, membranosa y peniana. Tres porciones. Como decía, sirve como el periducto y el iliducto. Entonces ahí, cuando se micciona es diferente, ¿no? A la eyaculación, por supuesto, pero toda la uretra masculina es ácida. ¿Por qué es ácida? Porque siempre quedan gotitas de orina y la orina tiene pH ácido. Entonces, cuando pasan los espermatozoides por esta porción de la uretra masculina, los espermatozoides solamente pueden sobrevivir con un pH ligeramente alcalino, de 7,3 a 7,5, ligeramente. Entonces, 7,35 a 7,5. Pero si encuentra una acidez, hay gran mortandad de espermatozoides. La siguiente. No tiene capa muscular. Y anotaciones clínicas, la clorionefritis aguda, una enfermedad que hace que los filtros se inflamen, forma tejido cicatricial. Al final, los señores no pueden eliminar el exceso de agua y de desecho de la sangre, la producción de orina. Produce dolor agudo, y cambio en la insuficiencia renal y la pérdida repentina de la capacidad de orina para eliminar los residuos. Esa es la insuficiencia renal. Y esta insuficiencia renal también es propia en algunos niños y tanto como ustedes. La siguiente. Tenemos la hipertensión arterial, hemos hablado de la hipertensión arterial, también tenemos la litiasis renal, o sea, los cálculos renales, la litiasis es perturbación renal en la modulación de los electrolitos minerales, entre otras causales. Se van concentrando con unas piedritas para salir, produce mucho dolor, ¿no? Con muchos rasgos de sangre, inclusive. Y luego, en su constitución de esos cálculos, se piedritas hay ácido úrico, calcio, ¿no? Que presencia orina precipitan en la pared renal de forma perosa. La siguiente. Y luego tenemos el tumor de Willis. Un tumor canceroso, por supuesto, un nefroblastoma. Ese tumor de Willis, que es el tumor del riñón, está completamente, ocupa toda la extensión del riñón. Es un riñón. Es el tumor más frecuente en niños. En niños se presenta con frecuencia este tumor de Willis. El signo clínico más común es una masa abdominal, un 90%, dolor abdominal, se queja la criatura, y los hallazgos microscópicos que ustedes acá, lo que son los túbulos contaminados proximales, están lejos de lo que presenta acá, que se presenta bajo una especie de rosetas, que son los túbulos contorneados, o sea, completamente anormal por la masa tumoral cancerosa. Muy bien. Ahí tienen un cuestionario que supongo que lo habrán hecho, vamos a tomar ahora, vamos a tener un cuarto para ustedes. A ver, los tres de ahí, a ver, dame tu apellido.
Andrea, tú leas ahí tu celular. Bueno, en el cuidado, No sé. en la hora. Ese es el inicio. Comienza con qué se inicia. Creo que el corpúsculo renal es todo el nefrón. Porque dice en función de la localización del corpúsculo renal cortical o que son los nefrones. Sí, Puede ser como cuerpo renal, corpúsculo renal, creo que sí. El nefrón no cortical como la nefrona yuxtacortical. Como la barrera de filtración reticular. Un conglomerado de capilares, ovillos, capilares. Vamos acá a ver la vía de unir, que es todo un dato bastante mejor pensando, un poco rápido. A ver, la segunda pregunta. A ver, la ubicación y función de los podocitos. ¿Dónde se encuentran los podocitos? En las células epiteliales. No, son células epiteliales que presentan formación en la parte exterior de la glomérulo. exterior. Sí. Contesta esta pregunta. La ubicación y función de los podocitos. ¿Qué son los podocitos? ¿Qué es la inhibidora de filtración? ¿Cuál es eso? Nada. A ver. ¿Qué son los podocitos? A ver. ¿Dónde se encuentra? La causa de bien. Acá. Bien. A ver. ¿Qué es el desastre? ¿Qué será? Es el tejido intersticial. ¿Sí? El tejido intersticial. ¿Son qué? El intersticial. El intersticial que hay entre los glomerulares, entre los capilares glomerulares. Sí, capilar y capilar. O sea, el espacio blanco. Entre capilar y capilar se llama mesancio. Y el podocito, ¿Función cuál es? el podocito está al exterior. Ah, como si está en el exterior. Es que el profesor lo explicó muy rápido, pues. Sí, pues, Va a ser toda la grabación. Se escucha toda la grabación. sí, va a escuchar. ¿Quién se Soy Mauricio Calderón Ofrecio. Nadie lo preparaba. Si este momento lo iba a presentar en su cuestionario, nadie lo ha hecho. Tiene ahí su tableta, lo tiene en su celular, pero nadie lo ha desarrollado. Entonces, aquí para adelante,
van a hacer conmigo, porque es aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino. Para el siguiente. Ah, dos más. Entonces le vamos a dar cuestionario. Y esta es la primera teoría viene justamente del cuestionario.